Déjame preguntarte algo. Si te dijera que hay un solo versículo en la Biblia que Satanás no puede resistir, un versículo que lo hace temblar, que lo expone, que destruye sus planes, quisiera saber cuál es, porque hoy en este momento hay una batalla invisible a tu alrededor, una guerra por tu alma, un enemigo que te odia, que quiere verte caído, que hará todo lo posible por apartarte del propósito de Dios. Pero también hay una verdad más poderosa, una verdad que lo ha derrotado desde el principio. Hoy vas a conocer el versículo que Satanás no soporta. Hoy vamos a desenmascararlo. Hoy la iglesia se levantará en autoridad. Así que quédate hasta el final, porque tu vida está a punto de cambiar para siempre. Satanás tiembla ante la palabra de Dios. Imagínese esto: una habitación oscura, el aire denso y el silencio inquietante. De repente, un sonido corta la penumbra. Una voz firme y clara proclama la palabra de Dios. En ese instante, algo invisible se agita en las tinieblas. Un temblor recorre el reino de la oscuridad, y un chillido desgarrador rompe el silencio. No fue un grito humano, fue Satanás y sus demonios temblando. La Biblia nos dice en Santiago 2:19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Escuche esto: Satanás no tiembla ante multitudes, ni ante religiones, ni siquiera ante grandes edificaciones llamadas iglesias. Pero cuando la palabra de Dios es proclamada con fe y autoridad, el infierno se estremece. Desde el principio, Satanás ha tratado de distorsionar, minimizar y hacer olvidar la palabra de Dios. ¿Cómo engañó a Eva en el huerto del Edén? No con un ataque directo, sino con una pregunta astuta: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Fue un intento de sembrar duda en la verdad de Dios, y desde entonces ha usado la misma estrategia. Hace que la gente cuestione, ignore o se aleje de la palabra. Pero escuche bien: cuando un creyente usa la Escritura, Satanás no tiene defensa. Miremos a Jesús en el desierto. El enemigo intentó tentarlo 3 veces, y 3 veces Jesús respondió con una sola frase que lo desarmó por completo: escrito está. Mateo 4, 7, 10. No argumentó, no debatió, no gritó, solo declaró la palabra. Y con esas simples palabras, Satanás tuvo que huir. ¡Qué poderosa es la palabra de Dios! Hoy en día, muchos cristianos se sienten derrotados, débiles, sin fuerzas para resistir la tentación o enfrentar el ataque del enemigo. Pero amados, la victoria ya nos ha sido dada en la Escritura. La Biblia dice en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. No es un libro común, es un arma de guerra, una espada en las manos del creyente. ¿Por qué cree que en muchos hogares la Biblia está cerrada y llena de polvo? ¿Por qué en tantas iglesias modernas la Escritura ha sido reemplazada por mensajes motivacionales? Porque el enemigo sabe que cuando la palabra de Dios es proclamada, su reino tiembla. Y aquí viene la pregunta clave: ¿estás usando la palabra en tu vida? Cuando el enemigo susurra en tu mente que eres un fracasado, que Dios no te ama, que no hay esperanza, debes responderle con la palabra. Cuando enfrentes pruebas, ataques, tentaciones, enfermedades, miedos, dudas, debes responder como Jesús: escrito está. Porque cuando declaras Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Satanás retrocede. Cuando proclamas Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra mí prosperará, el enemigo no puede avanzar. Cuando te levantas cada mañana con la palabra en tu boca, las tinieblas se sacuden y el infierno se inquieta. La Biblia no es un adorno, es tu arma de batalla. Pero si Satanás teme tanto la palabra de Dios, imagínese cuánto más teme el versículo que marca su derrota definitiva. La derrota de Satanás está escrita. Imagínese esto: un tribunal celestial, el juez supremo en su trono, los ángeles como testigos, y Satanás de pie, esperando su sentencia. Desde hace milenios ha sembrado caos, ha engañado a naciones, ha destruido familias y ha llevado a millones al sufrimiento. Pero hoy el veredicto es leído en voz alta. Apocalipsis 20:10
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Su destino está sellado. No hay apelación, no hay escape, no hay segundas oportunidades para él. Desde el principio, Satanás ha luchado contra Dios, pero lo que muchos no entienden es que su derrota ya está escrita. No es un enemigo con futuro, es un enemigo condenado. Satanás vive en negación. Si usted alguna vez ha visto a alguien que, a pesar de estar perdido, sigue actuando como si tuviera el control, entenderá a Satanás. Él sabe que su final está cerca, pero sigue mintiendo, engañando y destruyendo. Hermanos, escuchen esto. El diablo no quiere que usted lea Apocalipsis 20:10. Él odia ese versículo, porque le recuerda que su poder es temporal y su caída es inevitable. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo, consumado es, Juan 19:30, el acta de victoria fue firmada en el cielo. Fue en ese momento que Satanás perdió todo derecho sobre los que creen en Cristo. Colosenses 2:15 lo dice claramente. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Imagínese esa escena. Cristo no solo venció a Satanás, sino que lo exhibió en una humillación total. El diablo fue derrotado públicamente. Si su destino está sellado, porque sigue luchando, porque él quiere arrastrar a la mayor cantidad de personas con él. Sabe que no puede vencer a Dios, pero sí puede engañar a la humanidad. Por eso llena al mundo de mentiras. Dios no existe. La Biblia es solo un libro antiguo. Puedes vivir como quieras. No hay consecuencias, pero todas son estrategias de un enemigo desesperado. Escuche esto. Satanás ya no lucha para ganar, sino para destruir a los que aún pueden ser salvos. ¿Cómo debe responder la iglesia si sabemos que el enemigo está derrotado? ¿Por qué tantos creyentes viven con miedo? ¿Por qué tememos a un diablo que ya fue vencido? Porque hemos olvidado lo que dice la palabra. 1 Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No importa lo que Satanás haga, no puede cambiar su destino. Y aquí está la clave. Los hijos de Dios no peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria. La guerra ya fue ganada. Entonces, ¿cómo podemos vivir en esa victoria? Usando la palabra. Recuerde que Satanás no soporta escuchar su sentencia. La próxima vez que el enemigo lo ataque con miedo, con duda, con enfermedad, con ansiedad, respóndale con Apocalipsis 20:10. Satanás, escrito está, tu destino es el lago de fuego, y mi destino es la gloria con Cristo. Alabe a Dios porque la victoria está asegurada. Ahora, escuche esto. Si Satanás ya está vencido, ¿por qué Jesús tuvo que enfrentarlo cara a cara y ordenarle que se fuera? Jesús lo venció con una palabra. Imagínese la escena. Un desierto árido, el sol abrasador y un hombre delgado, cansado, después de ayunar 40 días y 40 noches. Su cuerpo está débil, pero su espíritu está lleno de poder. De repente aparece una figura oscura, astuta, con una sonrisa torcida. Satanás ha llegado. Él no viene con una legión de demonios. No trae espadas ni cadenas. Su arma es la mentira. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Ahí está su estrategia de siempre. La duda, la manipulación, el engaño. Pero Jesús no cae en su trampa. No discute, no se enoja, no se defiende con palabras humanas. Solo responde con la palabra. Escrito está. Mateo 4:4. En ese instante Satanás siente un golpe invisible. La espada del Espíritu ha sido desenvainada, pero el enemigo no se rinde fácilmente. Lo lleva al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mateo 4:6. Atención, Satanás también cita la Escritura, pero torciéndola. Porque el enemigo sabe que la palabra tiene poder, pero quiere usarla para engañar. Pero Jesús lo ve venir. Y con una segunda estocada le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7.
Satanás retrocede, tambaleándose. Ha perdido 2 asaltos, pero aún no se da por vencido. En su último intento, lo lleva a un monte alto, le muestra a todos los reinos del mundo y le hace la oferta más descarada. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Mateo 4:9. ¡Qué ironía! Satanás está ofreciendo a Jesús lo que ya le pertenece. Y es aquí donde Jesús da el golpe final. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. ¡Boom! No hay más tentaciones, no hay más engaños. Satanás no puede resistirlo. La palabra ha sido declarada y el diablo tiene que huir. El diablo entonces le dejó. Mateo 4:11. Escuche esto. Jesús no necesitó gritar, no necesitó gestos dramáticos, no necesitó un ejército celestial. Solo usó la escritura. ¿Qué nos enseña esto? Satanás siempre intentará atacarnos en nuestros momentos de debilidad. Él usará la mentira y hasta la Biblia misma, pero de forma torcida. La única defensa real contra sus ataques es la palabra de Dios. Hermano, hermana, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, venció con escrito está, ¿qué te hace pensar que tú puedes vencer de otra manera? Mucha gente lucha con depresión, ansiedad, miedo, tentación, dudas, y buscan respuestas en todas partes menos en la palabra. Pero la Biblia dice en Efesios 6:17 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Úsala. No basta con tener una Biblia en casa, tienes que declararla. Cuando el enemigo te susurre al oído que eres un fracasado, que Dios no te ama, que no hay salida, respóndele como Jesús: escrito está. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Satanás odia la palabra porque sabe que no puede resistirla. Pero aquí surge una pregunta. Si Jesús ya lo venció, ¿por qué el enemigo sigue atacando a la iglesia? La lucha espiritual es real. Imagínese esto. Un soldado en el campo de batalla, sin armadura, sin arma, caminando como si nada estuviera pasando. A su alrededor se oyen explosiones, se ven flechas volar, pero él no se da cuenta del peligro. Así viven muchos cristianos hoy. Caminan por la vida como si no hubiera una guerra espiritual, como si Satanás no estuviera atacando. Pero la Biblia nos dice algo muy diferente. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, estamos en guerra, una guerra real. Jesús ya venció a Satanás, pero hasta que llegue el juicio final, el enemigo sigue atacando. Él sabe que le queda poco tiempo, y como un león herido, está más feroz que nunca. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devora Satanás? A los que están dormidos, a los que no oran, a los que no leen la palabra, a los que se confían y piensan: eso no me va a pasar a mí. ¿Cómo ataca el enemigo? A través de la mente. El diablo quiere controlar tus pensamientos. Si logra hacerte creer una mentira, te tendrá atado. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23:7. A través del pecado. Quiere hacerte caer, atraparte en una trampa, para que vivas en condenación y lejos de Dios. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos 6:14. A través de la distracción. Si no puede hacerte pecar, te llenará de ocupaciones, entretenimiento, redes sociales, cualquier cosa para que no busques a Dios. ¿Cómo vencemos en esta guerra? Pablo nos da la respuesta en Efesios 6:10-18. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escuche esto. No podemos pelear esta batalla con nuestras fuerzas. Necesitamos la armadura de Dios. El cinturón de la verdad y la verdad de Dios expone las mentiras de Satanás. La coraza de justicia, no nuestra justicia, sino la de Cristo.
que nos protege del pecado. El calzado del Evangelio, predicar la palabra, nos mantiene firmes. El escudo de la fe y apaga los dardos de fuego del enemigo. El casco de la salvación, Wam, protege nuestra mente de la condenación. La espada del Espíritu, Im, la palabra de Dios, nuestra arma de ataque. No podemos darnos el lujo de ser cristianos pasivos. La lucha espiritual es real. Hay una guerra en tu casa. Hay una guerra por tu familia. Hay una guerra por tu alma. Pero la buena noticia es esta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Tienes que levantarte en fe. Tienes que orar con autoridad. Tienes que usar la palabra. Cuando el enemigo ataque, debes responder con un versículo que lo haga temblar, porque Satanás no soporta la palabra de Dios. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Cuál es el versículo que más teme el diablo? El único versículo que Satanás no soporta. Hermanos, escuchen con atención. Satanás conoce toda la Biblia. La ha estudiado más que cualquier teólogo. No le asusta que la tengas en tu casa, ni que la lleves debajo del brazo. Pero hay un versículo que lo atormenta, que lo paraliza, que lo hace rechinar los dientes de furia. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gloria a Dios. Este versículo lo destruye. Le recuerda tres verdades que no puede soportar: que la sangre de Cristo lo venció, que la palabra de Dios lo expone y lo derrota, que los hijos de Dios están dispuestos a morir antes que rendirse. Satanás odia la sangre de Cristo, porque en la cruz perdió todo derecho sobre nosotros. Colosenses 2:14-15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe lo que eso significa? Que Satanás ya no tiene autoridad sobre su vida, pero él no quiere que usted lo sepa. Quiere hacerle creer que aún puede controlarlo, que aún puede atarlo. Por eso cuando un creyente declara la sangre de Cristo, el diablo tiembla. Éxodo 12:13. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. ¿Por qué crees que en el Antiguo Testamento, cuando Israel pintaba con sangre los dinteles de sus casas, el ángel de la muerte no podía entrar? Porque la sangre del Cordero es un sello de protección. Satanás no puede tocar a alguien cubierto por la sangre de Cristo. Pero hay algo más. No solo la sangre lo derrota, sino también la palabra de nuestro testimonio. Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cada vez que alguien testifica de Cristo, Satanás pierde poder. Por eso trata de silenciar a los cristianos. Quiere que nos avergoncemos del Evangelio, que no hablemos de nuestra fe. Porque cuando un creyente abre su boca y proclama que Jesús lo salvó, lo libertó, lo sanó, lo restauró, el reino de las tinieblas se sacude. Satanás no soporta esto. Ahora escuche esto. ¿Por qué crees que hay tantos cristianos derrotados? Porque no aplican la sangre de Cristo sobre sus vidas, porque no declaran la palabra con autoridad, porque tienen miedo de testificar. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: levántate y pelea. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Satanás no puede resistir a un creyente que vive bajo la sangre de Cristo, que habla la palabra y que no teme testificar. Aleluya. Pero hay algo más. Si Satanás ya fue vencido, si no soporta la palabra, si huye ante la sangre de Cristo, ¿por qué sigue atacando? La astucia del enemigo para desviar a los creyentes. Atención, pueblo de Dios. Si Satanás ya fue vencido, si la sangre de Cristo lo derrotó, si la palabra lo hace huir, ¿por qué sigue causando estragos en la iglesia? Porque el enemigo no siempre ataca de frente. A veces lo hace en la sombra, en lo oculto, con astucia. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Escuche bien, Satanás no siempre se presenta como un monstruo aterrador. A veces parece bueno, a veces suena convincente, a veces hasta usa la Biblia, porque su mejor estrategia
no es atacar, sino engañar. Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire lo que dice la Escritura. Si fuera posible, hasta los escogidos serían engañados. ¿Cómo desvía Satanás a los creyentes? Con falsas doctrinas. No necesita que reniegues de Dios, solo que creas una mentira religiosa, con distracciones. Te llena de preocupaciones, problemas, entretenimiento, cualquier cosa que te aleje de la presencia de Dios, con el pecado disfrazado. Lo que antes era pecado ahora lo llaman normal. Lo que antes te hacía sentir convicción ahora parece aceptable. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y aquí viene la advertencia. Si no estás firme en la palabra, si no vigilas en oración, si no estás lleno del Espíritu Santo, serás engañado. Muchos cristianos han caído. Comenzaron bien, pero poco a poco el enemigo los apartó. Mire su vida hoy. Ora como antes. ¿Siente el fuego del Espíritu Santo? ¿Tiene hambre por la palabra o ya no le emociona leer la Biblia? Si tu respuesta es no, entonces Satanás ya comenzó su obra en ti. ¿Cómo evitar ser engañado? Juan 8:31, 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanece en la palabra. Un creyente que no lee la Biblia es presa fácil para el diablo. No te apartes de la oración. Si dejas de orar, dejas de recibir dirección del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu. Un creyente lleno del Espíritu no cae en el engaño. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. La batalla se intensifica. El enemigo quiere confundirnos, pero no tenemos que temer. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si permanecemos en Cristo, venceremos. Pero aquí surge una gran pregunta. Si ya sabemos que Satanás engaña, si ya sabemos que la palabra lo vence, ¿qué debemos hacer como iglesia para enfrentar esta batalla? El llamado a la iglesia para resistir, escucha, iglesia del Dios vivo. Hemos visto cómo Satanás engaña. Hemos visto cómo desvía a los creyentes con falsas doctrinas, con distracciones y con el pecado disfrazado. Pero ahora viene el llamado de Dios a su pueblo. Es tiempo de resistir. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Este es el día malo. Estamos en una guerra espiritual. El enemigo no descansará hasta destruir familias, iglesias, ministerios, generaciones enteras. Pero la iglesia de Cristo no es un pueblo cobarde, no es un pueblo débil, es un pueblo llamado a resistir. Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. La iglesia no es vencida, la iglesia vence. Pero la pregunta es, ¿cómo resistimos en esta batalla? Resiste con santidad. 1 Pedro 1:16. Sed santos, porque yo soy santo. La santidad es nuestra arma de guerra. Cuando el pecado entra a la iglesia, el enemigo gana territorio. Hoy muchos cristianos quieren resistir, pero sin apartarse del pecado. Quieren autoridad, pero siguen en la carne. Quieren victoria, pero siguen viendo lo que desagrada a Dios. Quieren poder espiritual, pero siguen coqueteando con el mundo. No se puede resistir al diablo si se camina con él. Resiste con oración y ayuno. Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Jesús no dijo, oren si tienen tiempo. Él dijo, velad y orad. La oración es nuestra línea de defensa. Una iglesia que no ora es una iglesia vencida. Un cristiano que no ora es una presa fácil. Y no solo oración, sino también ayuno. Marcos 9:29. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay demonios que solo pueden ser derrotados cuando el pueblo de Dios se humilla en ayuno y oración. Resiste con la palabra. Mateo 4:4. Escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Satanás atacó a Jesús en el desierto, él no debatió, no se defendió con emociones, solo dijo: escrito está. Si Jesús usó la palabra para resistir al enemigo, ¿cómo podemos pensar que venceremos sin ella? Llene su mente con la Biblia, memorice las Escrituras, use la palabra como su espada, porque un cristiano sin Biblia es como un soldado sin espada. Resiste en unidad. Mateo 18, 19, 20. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Satanás quiere dividir a la iglesia, porque sabe que un pueblo unido es un pueblo imparable. Es tiempo de dejar los pleitos, es tiempo de dejar las envidias, es tiempo de pelear juntos, porque una iglesia dividida cae, pero una iglesia unida aplasta al enemigo. Resiste con fe y firmeza. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire lo que dice la Biblia: Satanás huirá, pero hay una condición. Primero debemos someternos a Dios. Fe no es solo creer, es obedecer. Fe no es solo sentir, es actuar. Cuando nos sometemos a Dios, el enemigo no puede resistir nuestra resistencia. La victoria ya es nuestra. Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero aquí viene la gran pregunta. Si la iglesia está llamada a resistir, ¿cuál es el destino final de Satanás? La derrota definitiva del enemigo. Escucha bien, iglesia de Cristo. Hemos hablado de cómo Satanás engaña, cómo desvía a los creyentes y cómo debemos resistirlo. Pero hay algo que él no quiere que sepas. Su destino ya está sellado. Satanás no tiene futuro. Él no tiene esperanza. Su final ya está escrito en la palabra de Dios. El enemigo de nuestras almas será destruido para siempre. Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! El diablo no reinará en el infierno. El infierno es su castigo eterno. Satanás ha tratado por siglos de detener la obra de Dios, desde el Edén hasta la cruz, desde los profetas hasta la iglesia actual. Pero ha fracasado una y otra vez, porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Colosenses 2, 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escúchame bien, cuando Cristo murió, el enemigo pensó que había ganado, pero al tercer día la tumba quedó vacía. Jesús resucitó y con su resurrección le quitó a Satanás toda autoridad. Apocalipsis 1, 18. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El diablo ya no tiene las llaves del infierno. Jesús tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué significa esto para nosotros? Si Cristo ya venció al diablo, entonces, ¿por qué hay tantos cristianos viviendo en derrota? Porque creen las mentiras de Satanás, porque viven con miedo, en vez de vivir en la victoria de la cruz, porque no se apropian de la autoridad que Cristo les ha dado. Pero hoy Dios te llama a levantarte. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada te dañará. El enemigo puede rugir, pero no puede vencerte. Puede atacar, pero no puede derrotarte. Puede mentir, pero la verdad de Cristo lo expone. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Primera de Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo está en ti. El diablo ya fue vencido y su final se acerca. La hora final está cerca. La Biblia es clara. Satanás será destruido. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El tiempo se acaba. La batalla espiritual está llegando a su clímax. Pero nosotros no tememos, porque ya sabemos cómo termina la historia. Cristo reinará, su reino será eterno.
y el enemigo será lanzado al lago de fuego para siempre. Aleluya. La victoria es nuestra en Cristo Jesús. Y ahora la pregunta final es esta: ¿de qué lado estás? Porque solo hay dos caminos: el camino de Cristo que lleva a la vida eterna, o el camino del mundo que lleva a la condenación. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús viene pronto. Es tiempo de decidir. Hoy es el día de la salvación. Segunda de Corintios 6, 2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Entrégate por completo a Cristo. Resiste al diablo. Vive en la victoria de Jesús, porque muy pronto el cielo se abrirá, la trompeta sonará, y Cristo vendrá en gloria para reinar por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Cristo ya venció. Ahora lo sabes. El enemigo no soporta la verdad de la palabra de Dios. Satanás puede intentar engañar, tentar y oprimir, pero cuando un hijo de Dios proclama la Escritura con fe, el diablo tiembla y huye. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Hoy es el momento de actuar. No podemos ser cristianos pasivos en esta guerra espiritual. Es hora de ponernos de pie, de resistir al enemigo y de caminar en la autoridad que Cristo nos ha dado. Ora conmigo ahora mismo. Señor Jesús, hoy me presento ante ti reconociendo que tú eres mi Salvador y mi fortaleza. Me someto completamente a ti y rechazo toda obra del enemigo en mi vida. Perdóname por cada pecado. Límpiame con tu sangre y dame un corazón firme en tu verdad, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, 4. En el nombre de Jesús, renuncio a toda mentira del diablo. Rompo todo miedo, opresión y engaño del enemigo. Me visto con la armadura de Dios y tomo mi posición de victoria. Declaro que Satanás no tiene autoridad sobre mi vida, mi familia ni mi futuro, porque mi vida pertenece a Cristo. Gracias, Señor, porque en ti tengo la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte este mensaje. Si esta palabra habló a tu vida, no te la quedes solo para ti. Compártela con alguien que lo necesite. Déjanos tu comentario con un amén si declaras la victoria en Cristo. La verdad de Dios debe ser proclamada. Hagamos temblar al infierno compartiendo este mensaje de poder. Recuerda, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 32. Que Dios te bendiga y te llene de su poder.